He despertado inspirada y con muchas ganas de explorar recetas nuevas, así que vamos a empezar el día preparando una fritata que está llena de sabor, llena de color. Una de las ventajas de preparar fritata es que puedes obtener varias porciones al mismo tiempo y así poder tener un desayuno para varias personas o puedes tener varios desayunos para ti sola durante varios días. Vamos a empezar picando todas las verduras que realmente pueden ser las que tú más prefieras o las que tengas a la mano. Luego vamos a batir una combinación de huevos enteros con claras de huevo, pero depende de ti. Si quieres usar solamente huevo entero o simplemente solo claras, también lo podrías hacer. Voy a agregar un poquito de condimento para agregar más sabor, unas cuantas hierbitas frescas y el queso realmente es opcional si le deseas agregarlo o no. Toda esta combinación de sabores los vamos a cocinar en un horno que está precalentado y eso va a tardar aproximadamente unos 10 a 15 minutos hasta que veamos que la superficie ya no está líquida, que está un poquito dura. Esta receta la preparé realmente el día anterior, incluso hice sándwiches para poder tenerlos listos y los guardé en la refrigeradora, pero he guardado un par de porciones sin pan para poder simplemente tener otra opción, así que eso es lo que voy a servir el día de hoy. Voy a disfrutar de esta deliciosa fritata con una tacita de café caliente como siempre y realmente fue un desayuno bastante delicioso. Mis almuerzos suelen ser bastante tempranos porque desayuno bastante temprano también, alrededor de las 7:30 después que regreso del gimnasio, así que al mediodía yo ya estoy preparando el almuerzo. Y como el día de hoy hemos tenido un sol bastante caliente con mucha energía, a pesar que estamos en pleno invierno, se me antojó preparar algo fresco con langostinos. Empecé con langostinos que ya estaban limpios, estaban secos y vamos a condimentar con diferentes especias como sal, pimienta, ajo, pimienta de cayenne, un poquito de paprika. También le estoy agregando una cucharadita de maicena o fécula de maíz y voy a combinar esto muy pero muy bien. Acuérdense que en la caja de descripción vas a poder encontrar la lista de ingredientes, toda la receta completa. Voy a cocinar estos langostinos en una sartén que yo ya tengo caliente con un poquito de aceite. Estoy usando aceite de palta. Y aquí lo importante realmente es no sobrecocinar, o sea, no cocinar demasiado los langostinos porque son muy suavecitos, se cocinan en cuestión de minutos, que también es otra cosa que me gusta porque soy un poco impaciente. Así que unos cuantos minutos por un lado, lo volteamos, cocinamos por el otro lado y luego lo que voy a hacer es apagar el fuego. Como yo ya apagué el fuego, lo que voy a hacer es rociar un poquito de jugo de limón por encima. Esto realmente es abuso, a mí me gusta todo lo ácido, así que probablemente agregué más de lo normal. Y voy a preparar un bol en donde voy a agregar diferentes ingredientes que tengo a la mano. Vamos a empezar con arroz y quinoa, las dos eran sobras realmente de otras recetas del día anterior. Simplemente las combiné y las voy a acomodar en el bol. Voy a agregar también unas cuantas hojitas de lechuga fresca. Voy a acomodar mis deliciosos y jugosos langostinos a un lado. Y también vamos a agregar unas rodajitas de palta. Y también tengo un aliño que había compartido ya con ustedes en otra receta, pero es simplemente la combinación de mayonesa light con yogur y un poquito de sriracha. Todo esto lo voy a agregar por encima y realmente creo que este fue mi comida favorita de toda la semana. Estaba demasiado delicioso. Además de eso, que los langostinos son altos en proteína, bajos en grasa. Realmente si estás de repente en déficit, preparar langostinos es una excelente opción. Ahora para la cena voy a usar hummus que me había sobrado de otra receta. Recuerdan que les mostré una receta con pasta de hummus y beterraga, pues guardé lo que me había sobrado y lo voy a usar ahorita. Lo primero que voy a hacer es dorar mi pan, este es pan integral, y luego lo que vamos a hacer es untarlo con este delicioso hummus de beterraga que vendría a reemplazar, digamos, a la mayonesa. Pero si gustas puedes utilizar hummus regular o si deseas usar mayonesa, obviamente lo puedes hacer. Voy a agregar también unas cuantas rodajitas de pepino. Voy a agregar unas tajadas de palta que van a ir por encima, unas rodajitas jugosas de tomate. Voy a agregar un poquito de sal y pimienta y también tenía un poquito de germinado que me había sobrado
de otra receta, así que la voy a agregar por encima una cantidad bastante generosa. Vamos a agregar un poquito más de sal y también voy a agregar unas cuantas hojitas de lechuga. Vamos a cerrar nuestro sándwich y vamos a partirlo en dos, y ahorita les voy a mostrar cómo se ve por dentro. Realmente la combinación de colores es demasiado bonito. Yo lo veo tan lindo que realmente me daba pena comerlo, pero ya después de haberle tomado 20.000 fotos pude disfrutar de esta cena que tranquilamente podría preparar también de repente en el almuerzo o incluso como en el desayuno también, yo creo, ¿no? Y así como desayuno y almuerzo temprano, a mí me pasa lo mismo con la cena. Yo ceno bastante temprano, más temprano que la mayoría de personas que conozco. Y como tenía tiempo, ya iba a terminar con el día cuando me animé a preparar un postre. Pensaba prepararlo solo para hacer un reel, para poder compartirlo en Instagram, pero como terminé comiéndolo y probándolo, pues dije mejor lo grabo y comparto esta receta con ustedes. Voy a preparar estas galletitas o mini galletas que realmente son súper cute porque son chiquititas, y lo único que necesitamos hacer es combinar mantequilla de maní con un poquito de esencia de vainilla. Vamos a agregar leche de almendras, voy a endulzar también con miel de maple y vamos a agregar harina sin gluten, y también me voy a agregar unas cuantas chispitas de chocolate. Voy a reservar incluso unas cuantas de estas chispitas para agregarlo más adelante. Y una vez que forma la masa, lo único que tienes que hacer es dividirlo en porciones pequeñas. Si quieres hacerlas chiquititas o si quieres hacerlas más grandes también lo puedes hacer. Las voy a aplastar un poquito y vamos a agregar ese poquito de chocolate que habíamos reservado al inicio, para que de esa manera cuando se cocine el chocolate no se pierda y se vea más bonito. Eso acá lo voy a llevar a un horno que está precalentado, 170 grados, por aproximadamente unos 10 a 12 minutos hasta que lo veamos que empiece a dorarse ligeramente por los bordes. Estas galletitas realmente son perfectas, son fáciles de hacer. Si de repente quieres hacer algo dulce a la mano pero que no sea tan grande, pues estas aquí son perfectas. Y con esto vamos a terminar el video del día de hoy. Eso fue todo lo que comí. Realmente espero que les haya gustado. Acuérdense que abajo te van a encontrar toda la información que necesitan. Si son nuevos al canal, no olviden de suscribirse, de regalarme un like. Cada vez que hacen eso apoyan al canal y me ayudan un montón, así que muchísimas gracias y espero verlos muy pero muy prontito con muchísimas más recetas en los próximos videos.